Catalina reescribió el código legal ruso y convirtió San Petersburgo en una capital de primera clase, llenando su palacio con obras de los mejores artistas europeos. Apoyó personalmente a escritores como Voltaire y Diderot, pioneros de la Ilustración. Con el tiempo, se convirtió en un poder preeminente en Europa. Catalina era una experta en el juego del poder. Sabía que en la Europa del siglo XVIII los monarcas... Aún así, Catalina sabía que los gobernantes rusos se medían con una sola vara, la del tamaño del imperio. Juró expandirlo hacia el sur y hacerse con el territorio perteneciente al eterno rival de Rusia, el Imperio Otomano. 1768. Rusia había chocado contra el imperio de los turcos otomanos. Las escaramuzas en la frontera estallaron y se convirtieron en una guerra a gran escala. Si las fuerzas de Catalina podían hacerse con las costas del Mar Negro, la emperatriz conseguiría lo que ni siquiera Pedro el Grande había podido conseguir. Podría abrir una puerta a los barcos rusos, comerciar con Europa y ganar nuevas y ricas tierras para comprar la lealtad de sus nobles. Lo bueno de las guerras, las conquistas y las expansiones de los imperios era que podía recompensar a tus nobles con enormes tierras, hacerlos felices. Pero las guerras se pagaban en efectivo, en vidas de campesinos y siervos. Así que gradualmente, la guerra contra el Imperio Otomano, que había empezado en 1768, comenzó a poner mucha presión sobre los campesinos, que eran los que proporcionaban el ejército, los que proporcionaban los cereales que alimentaban a Rusia. El peso de la guerra no solo recayó sobre los pueblos de siervos, sino también sobre las regiones periféricas del imperio. Ni siquiera los feroces e independientes cosacos pudieron escapar del reclutamiento. Era algo que ponía a los cosacos en una situación en la que se veían obligados a dar más y más hombres para ir a luchar en una guerra en la que muchos de ellos no tenían ningún deseo de luchar. Los pueblos y las familias quedaban destrozados tras el reclutamiento y empobrecidos tras los impuestos de la guerra. Para los rusos, la expansión del imperio de Catalina solo traía hambre, penurias y muerte, y no parecía que fuese a acabar pronto. Mayo de 1770. La flota báltica rusa navegaba por Europa y atrapó a la marina turca en la bahía de Chesme. Al mando del asalto iba el hombre que había estado detrás del asesinato del zar Pedro III, el almirante Alexei Orlov. Los hombres de Orlov lanzaron barcos de fuego, bombas incendiarias flotantes a la cautiva flota turca. La bahía de Chesme se convirtió en una tormenta de fuego turco. La derrota paralizó a los turcos. Junto con las victorias en tierra, el episodio proyectó el poder ruso hasta el estrecho del Bósforo. El triunfo convirtió a Catalina en una celebridad en el imperio y en el tema de conversación de Europa. Pero no se detuvo ahí. Con el Mediterráneo a la vista, la emperatriz ordenó a sus tropas seguir adelante. En el frente, los soldados anónimos se enfrentaban a una guerra sin fin. Desesperados, buscaban una escapatoria. Una manera de dejar el servicio en el ejército era un método muy antiguo, desertar. Y se empezó a ver. Había desertores, y en un país del tamaño de Rusia había muchos lugares donde esconderse. Uno de los desertores escondidos era un cosaco, Emelian Pugachev. La guerra le mantenía alejado de su mujer, pero sus oficiales le adoraban y a los 30 años ya había luchado en 3 guerras. Tras meses huyendo, Pugachev llegó a la frontera oriental del río Yaik.
Pero en lugar de encontrar un refugio lejos de la guerra, encontró a un montón de gente enfadada al borde de la rebelión. Lo único que necesitaban los rebeldes era un hombre que les dirigiera contra el imperio, un hombre como el guerrero cosaco, Emelian Pugachev. Verano de 1773. Emelian Pugachev, un desertor de la guerra contra Turquía de Catalina la Grande, había llegado a un lejano rincón del imperio, el valle del río Yaik. Pugachev había sido militar y había luchado en la Guerra de los 7 años y en la guerra contra los turcos. Y finalmente había decidido que ya tenía suficiente, que no iba a volver. Cuando apareció en el río Yaik, se metió en una olla que llevaba bastante tiempo en ebullición. Los siervos del campo estaban hartos de que los terratenientes les explotasen y abusasen de ellos. Los campesinos estaban cansados de ver a miembros de su familia arrastrados al ejército de Catalina. El brillante esplendor en el que vivían Catalina, su corte y un pequeño número de aristócratas era posible gracias al sudor y al esfuerzo de millones y millones de hombres y mujeres que se quedaban muy poco de lo que su trabajo generaba. A principios de año, los cosacos del Yaik se habían atrevido a protestar contra las injusticias del régimen de Catalina. En respuesta, el imperio golpeó y golpeó fuerte. Los inspectores del ejército castigaron a los disidentes con brutales azotes. A otros les castigaron cortándoles la nariz. Las humillaciones y la brutalidad generaron desprecio hacia el régimen. Desde su olla de rabia, Pugachev lanzó un inesperado ataque. Anunció que era el zar derrocado, el marido muerto de Catalina, Pedro III. Pugachev tuvo de repente una idea genial y declaró que era Pedro III. Por supuesto, a miles de kilómetros de San Petersburgo, nadie había visto nunca a Pedro III, que además solo había gobernado durante 6 meses, así que bien podría haber sido Pedro III. Pugachev fue muy inteligente al escoger ser Pedro III porque nadie estaba muy seguro de cómo había muerto. Podría haber escapado. Y eso significaba que la bandera que enarbolaba era la supuesta bandera del verdadero zar, cuyo lugar había sido tomado por su esposa de forma ilegítima. Pugachev no era un cosaco perdido, sino el marido de Catalina, Pedro III, que regresaba de entre los muertos para pedir justicia para su pueblo. Decía que su espada era un regalo de su abuelo, el zar Pedro el Grande. Y que su espalda era un mapa de los abusos que había sufrido a manos de los secuaces de Catalina. Empezó a prometerles cosas que cualquiera querría. Que quitaría los impuestos, que quitaría el servicio en el ejército, que se desharía de los terratenientes. Así que se alimentaba de las lamentaciones de la gente para ganar apoyo para su causa. Empezaron a apoyarle. Rápidamente empezó a hacerse con pueblos y más pueblos, a ganar más y más seguidores. Los curas le bendecían. Cada vez tomaba pueblos más grandes. A 1600 kilómetros en San Petersburgo, nadie sabía que la historia estaba en juego en la frontera rusa. En la corte, la historia giraba alrededor de la emperatriz. Y en 1773, Catalina se enfrentaba a retos en prácticamente todos los frentes. Su hijo y heredero de 19 años quería la corona rusa, más pronto que tarde. El hijo de Catalina siempre había supuesto un problema.
Pablo no sentía cariño por su madre y para algunos Catalina solo era regente por su hijo. Cuando Pablo alcanzó la mayoría de edad, pidió a la Guardia Imperial que apoyase su derecho al trono ruso. Era el legítimo zar. Si ella le dejase entrar en el consejo, si le hiciese zar o cozar o cogobernante, perdería el poder para siempre porque él era legítimo. Catalina contraatacó. Dejó clara su autoridad sobre su hijo casándole con una princesa alemana y enviando a los guardias desleales a Siberia. Aún así, Pablo continuaba decidido a reclamar su derecho de nacimiento. El amante de Catalina, Grigori Orlov, también había traicionado su confianza. A Orlov le habían encontrado con otras mujeres y su única misión política, conseguir un acuerdo de paz con los turcos, había sido un rotundo fracaso. La guerra seguía desangrando el imperio de dinero y habitantes. A 1.600 kilómetros, en la región del río Yaik, el ejército campesino de Pugachev atacó la frontera imperial de Ilinsk. La victoria sobre la fortaleza le valió a la rebelión nuevas incorporaciones y más armas. Los soldados oprimidos se unieron a los campesinos furiosos que defendían la bandera del hombre que afirmaba ser el verdadero emperador, el zar Pedro III. La rebelión se extendió como el fuego por asentamientos y ciudades de todo el valle del Yaik. Pero las noticias de la revuelta tardaron semanas en viajar 1.600 kilómetros a través del Imperio ruso. Pasó más de un mes antes de que los primeros informes llegaran a San Petersburgo y a la emperatriz. De repente, además de la guerra con Turquía, de un hijo hambriento de poder y de un amante incompetente, Catalina se enfrentaba a una nueva prueba. Una lucha por el alma de Rusia con un fantasma, un cosaco que afirmaba ser su marido asesinado, el emperador Pedro III. ...1773... Emelian Pugachev, el resucitado zar Pedro III, había publicado un manifiesto. Venía para traer a los campesinos tierra y libertad, para liberar a los siervos. Eran palabras que la gente llevaba muchas generaciones queriendo oír. Había empezado una revolución rusa. Las fuerzas de Pugachev pasaron de ser un pequeño grupo a ser un ejército de miles de campesinos que tomaban fácilmente los pueblos desprevenidos del campo. Periféricas del imperio. Ni siquiera los feroces e independientes cosacos pudieron escapar del reclutamiento. Era algo que ponía a los cosacos en una situación en la que se veían obligados a dar más y más hombres para ir a luchar en una guerra en la que muchos de ellos no tenían ningún deseo de luchar. Los pueblos y las familias quedaban destrozados tras el reclutamiento y empobrecidos tras... Experta en el juego del poder. Sabía que en la Europa del siglo XVIII los monarcas... Aún así, Catalina sabía que los gobernantes rusos se medían con una sola vara.
la del tamaño del imperio. Juró expandirlo hacia el sur y hacerse con el territorio perteneciente al eterno rival de Rusia, el Imperio Otomano. 1768. Rusia había chocado contra él. Catalina reescribió el código legal ruso y convirtió San Petersburgo en una capital de primera clase, llenando su palacio con obras de los mejores artistas europeos. Apoyó personalmente a escritores como Voltaire y Diderot, pioneros de la Ilustración. Con el tiempo, se convirtió en un poder preeminente en Europa. Catalina era una Podía recompensar a tus nobles con enormes tierras, hacerlos felices. Pero las guerras se pagaban en efectivo, en vidas de campesinos y siervos. Así que gradualmente, la guerra contra el Imperio Otomano, que había empezado en 1768, comenzó a poner mucha presión sobre los campesinos, que eran los que proporcionaban el ejército, los que proporcionaban los cereales que alimentaban a Rusia. El peso de la guerra no solo recayó sobre los pueblos de siervos, sino también sobre las regiones del imperio de los turcos otomanos. Las escaramuzas en la frontera estallaron y se convirtieron en una guerra a gran escala. Si las fuerzas de Catalina podían hacerse con las costas del Mar Negro, la emperatriz conseguiría lo que ni siquiera Pedro el Grande había podido conseguir. Podría abrir una puerta a los barcos rusos, comerciar con Europa y ganar nuevas y ricas tierras para comprar la lealtad de sus nobles. Lo bueno de las guerras, las conquistas y las expansiones de los imperios era que